Un acto antisocial será el delincuente y ese acto antisocial será el delito, será el hecho punible. Ahora, no solamente basta que tiene que ser un acto antisocial, sino que debe lesionar. Aparece con Enrique Ferri la idea de la lesión. Debe lesionar, dice, la moral media. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la moral media de una comunidad ha creado alguna institución que tiene que ser protegida o algún bien jurídico que hay que proteger, pensemos en algunos, por ejemplo, la vida, el patrimonio, la libertad, algunas formas institucionales de gobierno en la democracia, ¿no? Entre otros, si la sociedad ha creado esto, que tiene que ser protegido, y un individuo, llevado por una actitud individual, lesiona estos principios o lesiona estos bienes, entonces estaríamos ya en las dos principales características que para Enrique Ferri tiene un hecho llamado delito. El lesionar un bien jurídico o lesionar la moral media y el que sea la acción individual de una persona. Obviamente esta persona forma parte de esta comunidad a quien nosotros queremos proteger, forma parte de esta sociedad a quien nosotros queremos cautelar y salvar. Para Enrique Ferri, entonces, estas dos son las principales características para poder calificar un acto humano como delito o hecho punible. Vamos con otras opiniones. Bueno, tenemos también la opinión jurídica de Belin. La opinión jurídica de este investigador es un poco diferente a las que hemos mencionado. Hemos hablado de moral media, hemos hablado de principios. En cambio, Belin ya da un paso más adelante. Belin va hacia el aspecto jurídico del delito, del acto humano. Y él dice lo siguiente, leamos juntos. Delito sería, según Belin, la acción típica, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la punibilidad. Qué interesante concepto de Belin acerca del delito y derecho punible. Como verás, se aleja un poco de las teorías naturalistas y de las posiciones principistas y morales, tanto de Garófalo como de Enrique Ferri. Y, sin embargo, no las disminuye absolutamente en nada. En realidad, más bien, Belin aporta, desde un punto de vista jurídico y de derecho, la estructura de lo que hoy conocemos ya como la teoría del delito. Desagreguemos un poco y expliquemos algunas de las características de Belin. En principio, Belin dice que el delito es una acción típica. ¿Qué significa acción típica? Significa que hay una relación directa entre el hecho humano considerado como delito, con el principio de tipicidad. Como ya explicamos en los principales temas vistos en las unidades anteriores, el principio de tipicidad o legalidad, ¿no? Son dos que van concurrentemente juntos, enseña que solo será delito lo que una ley diga que es. Por ejemplo, un gobierno X, ¿no? Señala que será delito usar saco y corbata. Así nosotros no estemos de acuerdo con eso, la ley dice que es delito usar saco y corbata. Si esto es así, entonces la policía empezará a perseguirnos, se tendrá que establecer una pena, el proceso penal, ¿no? La maquinaria procesalística, ¿no? Comenzará a funcionar para detener, enjuiciar y condenar a aquellos que usen saco y corbata. Esto es necesario entenderlo, no como un antojo, ¿no? Porque no es que un gobierno va a dictar algo así, sino más bien como una forma de control de poder. Ya explicamos que el derecho y la ley penal controlan el poder, porque cuando la ley penal establece que es delito esto y lo otro no, entonces se está controlando el poder. ¿Cuántos casos hemos tenido de gobiernos o estados en el mundo entero y en la historia de la humanidad en que los estados han perseguido acciones y actos que hoy en día ya no consideramos delito y que en realidad tampoco lo eran en aquellas épocas? Pero, en definitiva, como la ley señala que es delito, entonces se consideraba como delito esos actos. Y tenía que perseguirse esos actos y tenía que condenarse a las personas que hacían esos actos. Entonces, para Belin, volviendo a él, el delito necesariamente es una acción típica. No debe ser una acción que nosotros creamos que es delito. Tiene que estar señalada en la ley. Tiene que estar descrita en la ley. La ley debe indicar sus características. Debe indicar en qué circunstancias tienen que ocurrir las cosas para que sea considerado delito. Y efectivamente, cuando nosotros meditamos en cualquier norma penal, nosotros concluimos, ¿no? Y decimos que efectivamente hay una sana descripción o una expresa descripción de un determinado hecho.
Por ejemplo, cuando decimos aquel, ¿no?, que quita la vida a otra persona, aquel que, ¿no?, arriesga la vida, aquel que abandona a una persona que está en peligro, aquel que, ¿no?, hace determinado acto. Entonces ahí en esa ley penal nosotros podemos observar claramente y sin ninguna duda la descripción de un acto que nosotros vamos a considerar delito. Si la ley lo señala, entonces para Belín ya comienza ese acto a ser delito. Y comienza a ser, digo, porque en realidad vamos a ver, él pone otras características. Vamos a volver a leer la diapositiva que estamos estudiando. Dice allí, contraria al derecho y culpable. ¿Qué significa contraria al derecho y culpable? Significa pues que el derecho, ¿no?, como norma de convivencia, como norma de existencia en paz, como norma fundamental de un Estado de derecho, ¿no?, ha establecido y protege bienes jurídicos. El derecho crea instituciones y crea sistemas que tienen que ser protegidos necesariamente para que la sociedad viva en paz y conviva pues en tranquilidad buscando el bien común. Si este acto entonces es típico, es decir, está descrito en una ley como delito y ofende una parte del derecho, el Estado de Derecho que se ha implementado, la estructura del derecho que se ha implementado y es culpable, es decir, hay una voluntad que la gente que ha cometido el delito lo ha hecho porque ha querido, hay una voluntad, la voluntad tiene que existir. Eso nosotros le llamamos dolo o a falta de ella le llamamos culpa. La intención, en todo caso, dentro de esa voluntad, para Belín es importante. Si entonces es un acto que esté tipificado en la ley como delito y ese acto atenta contra algún bien jurídico protegido por el derecho y ese acto de esta persona que lo ha cometido tiene la intención, esta persona tuvo la intención de hacerlo, o sea, no fue obligado, no le salió de casualidad, sino tenía la intención de hacerlo, para Belín entonces están tres de las principales características para que este acto sea considerado como delito. Y las dos últimas características son también importantes. Vamos a leerlas en la diapositiva. Dice allí que debe estar sancionado con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la punibilidad. Perfecto. Entonces, para Belín no solamente tiene que ser una acción típica, o sea, señalada por una ley, sino que también tiene que ser contrario al derecho y también tiene que ser culpable, debe haber intención y finalmente tiene que estar sancionado con una pena. Porque de lo contrario, imagínese usted un delito que no tenga pena, entonces un delito sin pena no es delito, ¿verdad? Entonces definitivamente tiene que haber una pena. Y le pone a esta pena una gradualidad. Belín dice que la pena tiene que estar en condiciones suficientes, ¿no?, a la objetividad de la punibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser tampoco